Dios le bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermano. Y a ti, hermana, también. Amén. En esta noche, para mí es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios. Y realmente reconozco que en la palabra de Dios hay poder. Si dice la palabra de Dios que tan solo con el hablar, con el aliento de su boca, fueron creados los mundos, pues entonces hay poder en su palabra. Amén. Le voy a pedir a los hermanos que si desean pueden bajar y poder compartir, ¿verdad?, más de cerca lo que es la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor. En esta noche queremos pedirte que puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Que podamos entender cuál es el motivo, qué nos mueve a trabajar para ti, a conocerte. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, desde joven, cuando tenía más o menos 15 años, tuve un vacío existencial. Y no sé si ustedes se familiarizan con el concepto. Es cuando uno no sabe cuál es el propósito de su vida. Es como que una duda, es como que tú no sabes definir qué tú quieres hacer contigo. No sabes ni siquiera qué haces aquí, por qué existes. Y yo tenía esas inquietudes en mi corazón. Desde esa temprana edad, 14, 15 años, empecé a profundizar en lo que es la existencia. Y me di cuenta de que hay muchas cosas que nosotros seguimos que son vanidad. En realidad no tienen ningún sentido. Y entonces dije, pero tiene que haber algo que defina lo que es la verdadera felicidad, que defina lo que es el verdadero hombre. Y gracias a Dios me refugié en los libros. Leí varios libros y ninguno me daba más paz que lo que me hace cuando leo la Biblia. Cuando leía la Biblia encontraba paz. Y había cosas que no entendía, déjenme decirle. No entendía para nada, pero aún así encontraba la paz de Cristo. Y es esa paz que Él quiere darnos a nosotros, de la cual vamos a estar hablando hoy, y de la cual alguien vivió por ella. Primero que todo, cuando hay cuando hay dudas existenciales, hay un vacío. Uno siente que le falta algo. Uno no comprende ya sea la vida, uno no comprende por qué está aquí. También, especialmente en el ámbito cristiano, hay un desenfoque, ya sea en un ministerio, ya sea en algo que uno está haciendo para Dios, como que uno no está totalmente enfocado. También hay falta de frutos, no se ven los frutos. Y dice bien la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. O sea, tú vas a ver quién es alguien cuando tú veas el resultado, ¿no? También vamos a encontrar personas cuando tienen un vacío existencial, no saben, no creen en Dios o no confían en Dios, que dan mal testimonio. Que lo que hacen, lo que dicen, no edifica a nadie. Y lo que hacen es conocido en la sociedad y por todo el mundo que está mal. Y eso nos lleva al último aspecto, es que alguien que no tiene una razón de existir, que no tiene una certeza de vida, pues cae en lo que es la comodidad. Dicen, yo estoy bien, pues no tengo que hacer más nada. Si lo que voy a hacer es nacer, pagar la casa, pagar la luz y el agua y morirme, pues entonces yo no voy a hacer nada con mi vida, ya. No voy a hacer más nada, voy a disfrutar lo que haya y me voy a morir como quiera, me voy a morir. Esa es una persona que tiene un vacío existencial, que no sabe la verdadera motivación por la que está en el mundo. Entonces, ¿habrá alguien que sí sepa o que haya vivido con una certeza de vida? Vayamos a Romanos 1:14 y vamos a ver a alguien que sí tenía algo por qué vivir. Se encuentra en Romanos 1, versículo 14 al 16, y dice así: porque soy deudor a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes,
Así, en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego. Ahí hay algo importante que quizás ustedes no notaron. Está en las primeras palabras. Él dice, es Pablo quien escribe, porque soy, ¿qué dice? Deudor. Yo me debo, también dicen en otras versiones. Yo soy deudor. ¿Y por qué deudor? ¿A quién le debía Pablo? ¿Qué era de Pablo que decía que era un deudor? Que le debía a alguien. Le debía a los griegos y le debía a los bárbaros. Tanto los griegos, ¿verdad? Se conocían por personas cumbres. Eran la sociedad griega en sí. Y ellos eran la gente rica. Bárbaros eran personas pobres del vulgo. Pero también, ahí dice, a los ricos, a los sabios y a los ignorantes. ¿Qué le debía Pablo? Le debía el evangelio. No le debía el evangelio, se debía a él mismo. Él quería que su vida predicara quién fue Cristo. Ahora, ¿por qué deudor? Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Así que él se sentía deudor. Pero ¿hasta qué punto se sentía Pablo deudor? ¿Qué hacía Pablo que demostraba que realmente estaba comprometido con lo que hacía? ¿Y qué era lo que hacía en sí? Vamos a 2 Corintios 11, 24 y 28. Y encontraremos qué soportó Pablo, hasta qué grado estaba comprometido con Dios, que pudo pasar estas cosas. 2 Corintios, capítulo 11, siempre me confundo. Capítulo 11, 24 al 28, nos dice: de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces, estuve en peligro de ríos, en peligro de saltadores, en peligro de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pero ¿por qué entonces Pablo continuaba? Si pasaba tanto trabajo, si sufría tanto, si fue golpeado tantas veces, perseguido, apedreado. Y déjenme decirle que cuando lo apedrearon, él quedó vivo de milagro. Tuvo como 3 días recuperándose, porque lo apedrearon y quedó, además lo dejaron ahí porque pensaban que lo mataron. Él sufrió todo eso porque él se sentía deudor. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa causa es tan endeudante para Pablo? ¿Por qué él se siente tan comprometido? Yo quiero decirle, mis hermanos, que cuando hay un motivo por el cual vivir, ese mismo motivo es el que te impulsa a perder la vida por él. ¿Me explico? Si hay un motivo por el cual vivir, entonces ese motivo será por el cual morirás. Porque es tan fuerte que tú te atreves a morir por él. Y si viviste por él toda tu vida, es porque vale la pena morir por eso. Así que revísate tú hoy en día, joven, hermano, hermana, que están viviendo, que están escuchando la palabra de Dios. Por lo que estoy viviendo, ¿es digno morir? Por lo que me estoy esforzando, ¿moriría yo por eso? ¿Morirías tú por lo que estás viviendo ahora? ¿O vale la pena morir por lo que tú te desvelas hoy en día, en la actualidad? Te pregunto, ¿qué estás viviendo? ¿Vale la pena vivir por algo que no vale la pena morir? Yo digo que no. Vamos a Filipenses 3:8 y vamos a descubrir qué era lo que a Pablo lo mantenía activo.
a Pablo lo motivaba a vivir? ¿Qué era lo que a Pablo lo motivaba a aguantar azotes, a llevar todas las culpas, a sufrir persecución, apedreamiento, todo? ¿Qué era lo que lo motivaba? En Filipenses 3, versículo 8, encontramos parte, porque vamos a ir descifrando ciertas cosas que Pablo veía. ¿Qué dije? Filipenses 3:8. Y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer ¿a quién? A Cristo, mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo y ser hallado en Él, no en mi propia justicia que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios. Así que vemos que Pablo lo dejó todo, ¿por quién? Por Cristo. Y todo lo que tenía lo llegó a considerar como basura. Y nosotros podríamos pensar, wow, pero entonces Pablo a lo mejor era un pobrecito de esos que andan por ahí, o no sé, o tenía a lo mejor nada más una casa y un carro y la entregó por Cristo. Pero ¿qué dejó Pablo? Mi hermano, Pablo era de la alta alcurnia, él era fariseo. Vamos a revisarlo aquí que lo dice. Lo dice en Filipenses 3, versículo 4 en adelante. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Empieza a decir, mira, yo cumplo con los requisitos de la ley. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pablo era un hombre irreprensible. Pablo era un hombre que donde se paraba, todo el mundo decía, wow, ese es Pablo, hasta que conoció a Cristo. Y dice que consideró todo como basura. Entonces, ¿por quién? Por Cristo. ¿Será Cristo, será Dios digno de que tú lo dejes todo por Él? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos a seguir viendo esta noche. ¿Por qué es Dios digno de que lo dejemos todo por Él? Hay algo que motivaba a Pablo, además de todo, en concreto, en definición, y se encuentra en 2 de Corintios, versículo 5. Vayamos allá en su iPod, en su celular, en su iPad, también en la Biblia impresa, ¿verdad? Ese es lo clásico. 2 de Corintios 5, versículos 14. Y dice así: porque el amor de Cristo nos impele a pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos al principio. Dice, porque el amor de Cristo nos ¿qué? Nos constriñe, nos impele. Pero esas dos palabras son muy difíciles de digerir. ¿Qué será que se estaba refiriendo? Mis hermanos, ¿qué significa el amor de Cristo nos impele, nos constriñe? ¿Algunos de ustedes saben alguna definición? Que lo hayan escuchado, lo hayan estudiado, buscado en el diccionario. Alguien que me diga, esto significa eso. Cuando nos conmueve. Muy buena definición. Yo busqué en Google, ¿verdad? Y dice que el amor de Cristo nos constriñe o nos impele. Quiere decir que nos impulsa, nos arropa, nos empuja, nos motiva. Así que el amor de Cristo era lo que motivaba a Pablo. El amor de Cristo lo cautivó. Y entonces él dijo, mi vida no vale nada si no está pegada a Cristo. Y yo te hago una pregunta, ¿tienes tú ese fervor por Cristo? ¿O vienes a la iglesia o haces obras buenas simplemente porque viene de tu corazón? ¿O lo haces con el motivo correcto, que es el amor a Cristo y el amor que Cristo te tiene a ti? Esperemos que así sea, mis hermanos. Quiero decirles
que ahí hay la clave, el punto clave de Pablo era ese. Él se sentía cautivado por el amor de Cristo. Pero ¿qué hizo Cristo para que él se sintiera así? ¿Qué hizo Cristo para que Pablo sintiera ese deseo tan grande de servirle? Tan grande de dejarlo todo por él. Y eso que hizo Cristo, que motivó a Pablo, lo cautivó, también me puede motivar a mí. También me puede cautivar a mí. Vayamos a Isaías 53. En Isaías 53 se encuentra entonces. Y antes de yo contarles esto, debo contarles una experiencia que yo estuve en uno de mis trabajos. Yo he trabajado en todo. Solamente me falta ser astronauta. Sí, y heladero. No, nunca he vendido helado. Pero una vez estaba con una máquina de presión limpiando un piso y no había empezado todavía, pero veía el piso que estaba normal, no estaba tan sucio como los dueños pensaban que estaban, los jefes. Y me decían, mira, que eso es lo que te toca a ti trabajar. Y yo, pero eso no se ve sucio. Y fue tan increíble que yo hasta lo publiqué en Facebook. Eso fue hace mucho, hace como un año atrás. Y yo empecé a limpiar. Y cuando yo empiezo a limpiar, ese rojo, porque era una loseta roja, ese rojo que yo pensaba que era rojo brillante, botó un sucio y era un rojo más brillante todavía. Yo dije, wow. Y entonces me vino una comparación espiritual de ese asunto. Lo que yo pensaba que estaba bien, que no necesitaba ninguna ayuda, que no necesitaba que lo limpiaran, que no necesitaba ninguna ayuda extra, ni agua, ni nada que lo limpiara, vino a ser que sí lo necesitaba, y mucho. Eso estaba sucio y cuando yo terminé, eso se veía nuevo. Parecía que hicieron la casa, trajeron la loseta y la pusieron ahí. Pero antes no se veía así. Antes yo pensaba que estaba bien. Y por nuestras propias obras, nosotros a veces pensamos que no necesitamos nada. Por nuestra propia justicia, hay veces que nosotros decimos, yo estoy bien. Lo que yo hago no es nada malo. Lo que yo hago no necesita corrección. Lo que yo hago, lo hace todo el mundo. Lo que yo hago se ve bien. Hasta que viene Cristo y te limpia con la sangre y tú dices, wow, ese era yo. Mas ahora soy limpio y alabo el nombre de Dios. Amén. Hoy en día nosotros alabamos su nombre porque, como dice Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esperemos que esa sea nuestra motivación, el amor de Cristo hacia nosotros. Leemos en Isaías 53, versículo 4 en adelante, dice, esto era lo que motivaba a Pablo, mis hermanos. Esto era, miren lo que dice, sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y entonces me viene a la mente otro versículo que está aquí en Romanos 4, que dice que hay gente que, lo voy a parafrasear, hay gente que podría morir por alguien que es bueno, ¿verdad? Alguien que yo creo que es bueno y lo van a matar o algo, y yo lo defiendo y muero por esa persona. Y quizá, dice la Biblia, continúa diciendo el verso, podría morir